Nadie jamás se presenta ante el rey sin ser llamado a su presencia. Él con una señal podría acabar mi vida, pero si he de morir, moriré. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gozo poder estar otra vez con ustedes a través de estos medios para compartir la palabra del Señor. Hoy estoy desde un lugar distinto porque con todos nuestros equipos nos hemos mudado a un teatro muy especial, de un colegio especial que nos ha ayudado para que podamos con las mejores comodidades poder mostrar el Evangelio de una manera diferente. Y por eso estamos todos en Esther, una mujer de decisión, de valor, de carácter, de capacidad, llena del Espíritu Santo para poder cumplir con una gran tarea. Y por eso estamos desde este espacio en el día de hoy, pero siempre tratando de ser fieles para comunicar de la mejor manera el Evangelio. Así que saludamos desde aquí hasta cualquier lugar de la tierra donde tengamos hermanos y hermanas. Yo saludo a algunos, están por allá en Canadá, otros están por allá en Europa, algunos se han ido a vivir por trabajo, por algún asunto de decisión personal, pero lo más importante es que siguen conectados con nosotros y les apreciamos, les amamos, allí donde quiera que se encuentren, para que Dios les bendiga y les ayude. Hoy vamos a iniciar y vamos a tener una enseñanza relativamente breve porque queremos invitarles a todos ustedes a que nos acompañen estos días. Ya estaremos hasta el día de este viernes. Recuerde que la cita era de 6 al 9 de diciembre, 7:45 de la noche. Puedes invitar a tus amigos, familiares para que nos acompañen en nuestra obra de teatro. Posteriormente estaremos indicándoles cómo, si usted está lejos de Medellín, puede ver la obra, así sea en video, que estamos tratando de producirla también para llevarla a muchos lugares del mundo. Y con este anuncio hago énfasis que estamos tratando de subtitular todas nuestras obras en distintos idiomas, y cada vez más estoy hablando con personas de distintos países del mundo para que, por ejemplo, qué bueno es tener en árabe nuestras obras de teatro subtitulada, qué bueno es tenerlo en francés o en bengalí, bueno, cuántos idiomas hay. Entonces, oremos al Señor por este proyecto, porque Dios nos dijo, hagan arte para compartir el Evangelio desde aquí hasta allá. Y nosotros simplemente obedecemos y cada vez más resultan oportunidades. Recuerden que ya enviamos una vez a Cuba, enviamos todas nuestras obras o algunas de las que hemos hecho. Y vamos a continuar con esta tarea. Tenemos contactos con España y con Singapur. Singapur es un lugar donde hay personas de muchos lugares del mundo. Trataremos de ponerlos también en subtítulos. Por eso oremos por este ministerio y que en cualquier lugar del mundo donde el arte esté presentando el Evangelio sea bien recibido y que los corazones sean tocados. Y a propósito, oremos también por el país de Perú, que tiene una crisis en este momento, son nuestros hermanos, y vamos a orar por cualquier necesidad de estas vacaciones, estos días que usted se reúne con su familia, que puedan compartir que Cristo es el Señor de nuestras familias también. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de nuestros amigos, por todas las personas que de una u otra manera están conectadas con nosotros, Señor, pero más que una relación de redes o más que una relación de comunicación a través de estos medios, Señor, es una relación de reino, porque somos familia, podemos ser hijos de un mismo Padre, por la obra de Jesucristo, hermanos en una misma familia. Así que te pedimos que bendigas a cada uno, el que está enfermo, aquellos que se están recuperando de ciertas enfermedades, aquellos que tienen crisis de alguna naturaleza. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, clamamos y pedimos que soluciones. Y en nuestra oración misionera, Señor, queremos que el arte o la manera de apreciar lo hermoso, lo bello, lo estético, también, Señor, se esté presentando el Evangelio y que las personas que lo reciban de esta manera puedan ser tocadas con la preciosa palabra que es compartida, para que muchos puedan atender a ese llamado precioso y sus almas, junto con sus familias, puedan ser salvos. Señor, todo este trabajo que nosotros estamos haciendo, y permítenos localizar aquellos espacios y lugares y aquellas lenguas donde vamos a
ponerle subtítulos a nuestras obras y en algunos casos más adelante hacerle doblaje para que lo puedan escuchar en su propio idioma, Señor. Glorifícate, oh Dios, y ponemos todos estos días en tus manos porque tú eres un Dios grande. Aprovechamos también para orar por las crisis que se dan en este mundo, Señor, causadas por la política, la economía y en fin, tú conoces. Oramos por nuestro hermano país del Perú. Glorifícate y todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ubicarnos entonces en un precioso salmo bastante conocido. Un salmo que nos habla de las maravillas de nuestro Señor. Salmo 19. Vamos a leer algunos versículos solamente. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. Te pedimos que te glorifiques con ella en nuestras vidas y nos ayudes a entender lo que tú deseas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bello pasaje de la Escritura que nos empieza a manifestar el deseo de nuestro Dios de poder comunicar el Evangelio de la mejor manera posible. Es bonito comprender cómo Dios, en su afán de amar a todos nosotros, siempre ha procurado y de una u otra manera ha querido comunicar su Evangelio. Y entonces en este precioso salmo nos empieza a mostrar que en su creación, con sus manos, y recuerden que Dios no tiene manos, pero es la manera de expresar su creación, más que creatividad, porque creemos que nosotros, si hemos heredado la imagen de Dios, somos creativos, no creadores, aunque hablamos a veces con ligereza, el creador de tal obra, el creador de tal cosa. Nosotros cuando hacemos composiciones musicales, estéticas, pinturas, cualquier tipo de manifestación cultural o cualquier asunto que muestre la destreza, todo lo hacemos con un cerebro maravillosamente diseñado, creado por Dios. Entonces, realmente creación directamente no alcanzaría a ser de manera absoluta. Más bien hablamos de creatividad. ¿Por qué? Cada persona es distinta, cada persona es diferente. Entonces, precisamente esa imagen de Dios, Dios, el Dios creador, nos empieza a mostrar quién es a través de su obra creadora. Qué interesante. Es por eso que recuerdo cuando estudiaba en la universidad nos hacían algunos exámenes interesantes. Ponían alguna obra musical, no decían de quién era, simplemente ponían un fragmento y nosotros teníamos que decir quién era el autor. Pues en muchas ocasiones uno ya había escuchado las obras, pero a veces en la exigencia del examen ponían una obra un poco más desconocida. Entonces, muchas veces acertábamos en poner el autor es porque reconocíamos la forma, la característica y la expresión de composición del autor musical. Muchas veces me tocó hacerlo de esa manera porque para poder reconocer todas las obras que hay y las grandes obras y muchas que en mi época de estudiante tenía que escuchar, pues era imposible memorizarlas todas. Reconocemos por las características de lo que muestra la creación de un artista, podemos reconocer a su autor. Pero eso, ¿por qué se da? Porque precisamente viene de parte de Dios. Y hay una proclamación de la gloria de Dios desde el firmamento. Dice, se despliega esa destreza maravillosa de nuestro Dios. Muchas veces también se expresa sin sonidos ni palabras. Entonces, ¿cómo se hace? Su voz jamás se oye, dice el Salmo. Pues aquí se está refiriendo a la capacidad del ser humano de observar todo lo creado. Pero para observar necesitamos algo que se pueda mostrar. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando hacemos viajes y tenemos la oportunidad, a propósito, que Dios bendiga a todos en sus viajes de vacaciones, vamos a lugares exóticos, bellos o lugares que no hemos conocido y lo que queremos hacer inmediatamente llegamos a estos sitios es utilizar nuestros ojos y observar el panorama, los paisajes y decir qué bello lugar, qué bello sitio. Pues cada vez que vemos esto estamos recurriendo a los sentidos para conocer a la mano poderosa de nuestro Dios creador.
En el capítulo 1 de Génesis, versículo 31, nos dice la Escritura: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el sexto día. Aquí aparece una de las ramas de la filosofía que está por allí, o subramas diría alguno, pero es la estética. La capacidad de asombro que tenemos los seres humanos. Podemos extasiarnos cuando captamos con nuestros sentidos, entre otras cosas que los sentidos que todos nosotros aprendimos desde pequeñitos. Aprendimos que tenemos la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Y precisamente en la palabra del Señor aparecen todos estos elementos, muchas veces de manera directa y otras veces de manera indirecta. Pero ya acabamos de leer un texto que nos habla de cómo Dios quiere que utilicemos los ojos para ver las cosas, que de una u otra manera nos ayuda para comprender quién es Dios. Pero también se habla del oído, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Y cuando hablamos de hacer, entonces ya nos imaginamos las manos con la capacidad de ser creativos precisamente. Pero también la Biblia habla en los testimonios, por ejemplo, del apóstol Juan y de otros, donde dice: lo que hemos visto, palpado, tocante al verbo de vida. Palpado porque le vimos, porque le palpamos, porque le tocamos, porque estuvo con nosotros. El tacto, el abrazo, la expresión física también nos ayuda a comunicar. Y en otro pasaje muy curioso, el apóstol Pablo en una de las cartas a los Corintios dice que nosotros los cristianos tenemos olor a vida u olor a muerte. También enseña la Escritura: gustad y ved. Por ejemplo, cuando el Señor enseña que somos la sal, ¿qué inmediatamente nos imaginamos? Recordamos que en nuestro cerebro están acumulados allí. Hay una memoria gustativa, en el sentido que cuando probamos algo una vez, luego, posteriormente, queda archivado en nuestro cerebro ese gusto registrado allí. Y cuando lo volvemos a probar decimos: esto lo probé alguna vez. Todas estas formas benditas y maravillosas que nuestro Dios le plació diseñar para nosotros, nos ayudan a comunicarnos con el Señor. Aparece en el Evangelio según San Lucas, por ejemplo, capítulo 15, versículos 3 al 7. Dice que Jesús les contó una historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Pues aquí aparece el Señor expresando otra manera la narrativa, pero con la imaginación. Y por supuesto que no está hablando de ovejas literales, está hablando de personas. Pero todo aquel que conocía la labor pastoril, entonces iba a recordar la preocupación que sentía cuando perdía una de sus ovejas. Más adelante, precisamente para explicarle a algunos incrédulos que eran los fariseos, saduceos, eran aquellos maestros de la ley que querían rechazar a Jesús, y en este caso especial porque Jesús se juntaba con los pecadores y por los que ellos consideraban eran personas de baja calaña. Les explica con esto, pero luego dice: o supongamos de una mujer que tiene 10 monedas de plata y pierde una. Usted se imagina una mujer que tiene poco recurso, pero pierde una de sus monedas. ¿Cómo sería? Dice: no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Pues aquí yo me imagino la mujer afanosamente barriendo y buscando en cuanto recoveco hay en la casa. Pero más adelante en el mismo capítulo 15, versículo 11 nos dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia a las personas. Un hombre tenía 2 hijos, y aparece lo que nosotros llamamos la parábola del sembrador, pero realmente es la parábola de los 2 hijos. ¿Por qué el Señor utilizó todas estas herramientas? ¿Y por qué no le dijo directamente a estos fariseos o maestros que habían allí, específicamente los fariseos, que rechazaban a las personas que consideraban indignas? ¿Por qué el Señor no les dijo de una vez: mire, ustedes discriminan y ya? ¿Por qué el Señor utilizó todas estas historias? Primero, nos hace pensar. Segundo, nos invita a utilizar todos nuestros sentidos, toda nuestra imaginación, para que indudablemente el mensaje quede registrado en todas las maneras receptoras de comunicación que nosotros tenemos. Indiscutiblemente, nuestro Señor Jesús pintaba paisajes, pintaba historias con sus palabras, recordando que en esa época no teníamos el mensaje audiovisual. Hoy sí lo tenemos.
Hoy tenemos muchas maneras de expresar. Precisamente en el capítulo o en el libro de Mateo, cuando empezamos a leer desde las bienaventuranzas, capítulo 5 y en adelante, más adelante empieza el Señor a mostrarnos la importancia de las parábolas, por ejemplo. En los evangelios son muy utilizadas y para todos nosotros es importante recordar que el Señor quiso hablar acerca del reino de los cielos, que parecía una cosa muy abstracta, pero utilizó la parábola del sembrador, el trigo y la mala hierba, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran valor y la red para pescar. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesús? Simplemente utilizando toda la creatividad que el hombre ya conocía, desde la creación de Dios, como Él lo diseñó, ahora en nuestra creatividad como seres creados. Las artes tienen una capacidad de transmitir el Evangelio. Y fíjese que en los lugares donde yo he podido compartir en otras culturas, las artes son un puente maravilloso. Por ejemplo, la música. La música es recibida con muy buen agrado de parte de las personas. La poesía, por ejemplo, así sea en un lenguaje que no conocemos, entendemos que la rima o la manera, la estructura que tienen las poesías o los énfasis que se hacen con la voz nos llaman la atención. Qué bello es la escultura, el teatro, la narrativa, multimedia. En este caso, nosotros utilizamos la creatividad de todos nuestros hermanos en Templo L, los músicos, los diseñadores de vestuario, los compositores de letras, los escenógrafos, los que pintan, los que tienen un arte, algún arte que es más bien técnico, pero que sirve en función de mostrar la belleza de lo que Dios ha hecho. Por eso te estamos invitando a que nos acompañes en estos días a nuestra obra de teatro, en este caso Esther. Y recuerden que siempre tenemos 2 temporadas y tal vez vayamos a tener mucho más, pero Semana Santa también lo hacemos. ¿Por qué? Porque queremos que todos puedan sentir y entender el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás listo para compartir la palabra? ¿Estás listo para llegar a las personas? Pues recurramos a elementos bellos y preciosos. Utilicemos las escenas de la vida cotidiana. Utilicemos la visión, el oído, el tacto, el gusto, todas las maneras preciosas que Dios nos puso a cada uno en nuestro cuerpo para que podamos recibir en gran manera el Evangelio del Reino de los Cielos. Ahora, concluyo con esto. Nuestros niños necesitan oír el Evangelio, pero va a ser muy aburrido si solamente le hablas con palabras. ¿Por qué no te inventas algo creativo? Haces en tu casa una pequeña obra de teatro, dramatizas algo con tu esposa, con tu esposo, para que puedan entonces a los hijos hacer un momento donde puedan compartir el mensaje, el texto de la palabra. La música, la poesía, en fin, disfrutemos todo lo que Dios nos ha dado y entregado. Y oremos para que mucha gente pueda escuchar el Evangelio. Y en este caso, ahora mismo, de manera tangible, práctica y cercana en esta semana en nuestra obra de teatro. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por cada uno de nuestros hermanos. Yo te doy gracias por los que están lejos, para que ellos en este fin de año, los que no están con nosotros acá en la ciudad de Medellín, Señor, ellos puedan disfrutar todo lo creado, Señor. Y nosotros los que estamos acá, Señor, te pedimos que esta obra toque los corazones, que inclusive cuando la escuchen, Señor, como ya empezamos en esta semana, que hayan milagros, señales y prodigios, porque tu palabra es poderosa. En el formato que la presentemos, no importa, Señor, lo importante es que sea tu palabra y que con todos los sentidos las personas lo puedan recibir. Para tu honra y gloria, bendición de ellos mismos, sus familias y después de mucha gente alrededor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quiero despedirme con 2 momentos hermosos que tienen que ver con lo que es pintar, dibujar. De muy niño yo recuerdo que había un predicador, era creo norteamericano, y él empezaba a predicar y ponía una gran hoja, y en la medida que él hablaba empezaba a dibujar con unas tizas y hacía unos cuadros preciosos y tremendos. Y recuerdo que se lo entregaban a la persona que más personas invitara cada día a la campaña.
eso marcó mi vida y tal vez ahí es donde me quedó esa locura por el arte. Pero recuerdo más recientemente que en otro país estaban dando unas charlas, unas conferencias cristianas y había una joven que empezaba a pintar. Y cuando terminaba el expositor, este ya no era el mismo como en el primer caso, sino que era otra persona. Esta joven pintaba todo lo que la otra persona había dicho. Y usted podía recrear y memorizar y registrar en la mente toda la enseñanza, pero de manera visual. Dios quiere que el Evangelio llegue a mucha gente y por eso dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas formas y maneras, habló por los profetas, pero ahora habla por Jesucristo. Jesucristo es presentado para bendecir a las personas. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Les esperamos en nuestra obra esta semana y nos veremos de nuevo en la próxima ocasión por este medio. Bendiciones para todos. Nadie jamás se presenta ante el Rey sin ser llamado a su presencia. Él con una señal podría acabar mi vida, pero si he de morir, moriré.